En el terreno internacional, las cosas van como quieren los poderosos de este mundo que vayan. En las sombras, en las tinieblas, los verdaderos dueños del mundo, los que verdaderamente gobiernan, que no son los políticos, no son los presidentes, no son los que usted ve y cree que gobiernan. Por ejemplo, usted tiene un canciller en Alemania que es empleado de BlackRock, o tiene un presidente de Francia que es empleado de Banca Rothschild. Y sígale usted. Es decir, no sirven a sus pueblos y de democracia nada, ya no existen. Donald Trump está secuestrado por el lobby sionista en los Estados Unidos. Donald Trump fue financiado en su campaña por Miriam Adelson, que era o es viuda de un hombre multimillonario que empezó en una labor ímproba propia de gente muy honrada, muy decente, los casinos en Las Vegas. Un individuo de la colectividad judía y profundamente sionista. Su esposa Miriam Adelson es israelí, tiene doble nacionalidad y en fechas recientes en la Knesset, el parlamento israelí, indebidamente en Jerusalén, contra todas las resoluciones de Naciones Unidas, en el discurso de Trump, en el que se demostró que el empleado de Netanyahu se llama Trump y que Israel manda en Estados Unidos y que el lobby sionista, que AIPAC y el lobby que es más grande que AIPAC, tiene un poder que rebasa toda proporción, toda lógica, todo sentido común, toda norma, toda ley y toda soberanía de los Estados Unidos. Allí Trump se refirió a Miriam Adelson, la elogió, no es para menos, contribuyó con $160 millones a su campaña, imagínese usted, y le hizo una pregunta retórica que nunca fue contestada por ella. ¿A quién quieres más, a los Estados Unidos o a Israel? Lealtades divididas o una sola lealtad, la lealtad sionista y en algunos casos la anglo-sionista. Wired nos dice que, ¿quién es Miriam Adelson? La mujer detrás de las negociaciones entre Estados Unidos e Israel, que ha tomado, se parece a uno de los músicos de Rolling Stones, envejecen así. Pero es señora, parece señor, pero es señora. O el otro parece señora, pero es señor. En fin, lo que conserva la droga, qué bárbaro. Se conservan en alcohol, en drogas y todo esto, y terminan como esta señora. No le haga usted esas cosas. Después no saben ni quién es usted y parece redivivo, parece un cadáver venido del más allá, una momia de Guanajuato. De Texas a Tel Aviv, de los casinos a los pasillos del poder en Washington y Jerusalén, así es como la multimillonaria israelí juega al póker con la política global. ¿Manda Trump? No, mandan estos. Y ¿se acuerda cuando aparentemente había un conflicto entre el partido republicano y el demócrata, y a los demócratas los respaldaban algunos progresistas y liberales como Zuckerberg o como Bill Gates? Igual de ampones, igual de criminales, igual de bandidos, igual de piratas que los otros, como Elon Musk, que respaldaban a Donald Trump, o como Peter Thiel de Palantir. Bueno, es que en realidad nunca han estado peleados, solamente usted cree inocentemente que hay una guerra entre partidos. Es una mafia única y fingen una guerra, son lo mismo y en todo el mundo sucede lo mismo. Y seguimos creyendo que hay una guerra terrible entre ellos. No, la guerra es de ellos contra los pueblos. Ya estuvo bien. Y también la falsa idea, dicotomía de la derecha y la izquierda, que hace mucho que dejó de tener sentido. No porque no hubiera tenido sentido en su momento, sino porque borraron las diferencias y secuestraron a todos los partidos y todas las ideologías, y hoy es exactamente lo mismo. Ellos contra nosotros, los de arriba contra los de abajo. Punto. The New York Times daba cuenta en lo que llaman la inauguración de la presidencia de Trump, la toma de posesión, de quienes estaban allí. Y entonces hubo una fiesta antes de esto o con motivo de esto, cuyo anfitrión fue el innombrable, el criminal en las sombras, Peter Thiel, fundador de Palantir, eso de fundador es un decir,
todas las grandes empresas tecnológicas y de Internet y de inteligencia artificial son producto de investigaciones que se llevaron a cabo entre la CIA, el Pentágono, el complejo militar industrial y que fueron entregadas a individuos que fungen como aparentes inventores y grandes propietarios millonarios de estas empresas. Porque el privatizar estos inventos, el privatizar la inteligencia artificial, el privatizar el espionaje sobre todo de los ciudadanos de la Tierra y los centros de datos de inteligencia artificial y muchas otras cosas más, permite que esto no se someta al escrutinio público y sigan las reglas del mercado. Esas salvajes de Milei, por ejemplo, que se proclama narcocapitalista, donde nadie le da cuenta a nadie de nada de lo que hace y no hay límites, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Peter Thiel y todos los magnates del Silicon Valley en esta fiesta, la euforia de la industria de la tecnología, en el inicio de la presidencia de Trump, la lista de invitados incluía a Mark Zuckerberg, a Sam Altman, siga usted a ese otro criminal sionista también, multimillonario en la industria de la tecnología, Miriam Adelson, en los casinos y en otras cosas más, y el vicepresidente electo J.D. Vance. Así. Y bueno, ¿cómo ve usted a este otro angelito? Que dicen es yerno de Donald Trump. Pues este señor, Jared Kushner, sionista, también de doble nacionalidad, ex asesor de la Casa Blanca, no sé qué asesoraba, llama por sacar a los palestinos de Gaza. Sáquenlos, ya. Así simple y llanamente, porque él se dedica a un jugoso, lucrativo negocio inmobiliario. Y la idea que tiene Trump, pues la ejecuta en complicidad con su socio Netanyahu y todos los demás criminales que han arrasado a Gaza. Ahora que quedan ruinas, ya se logró el proceso de demolición necesario para sobre eso levantar ese gran resort o ese gran centro vacacional o ese proyecto inmobiliario lucrativo, muy lucrativo. Este es el socio principal. Desde la perspectiva israelí, haría lo mejor, lo más que si yo estuviera con ellos. Él tiene las dos cachuchas, como se dice. Pues llevaría a la gente fuera de Gaza y luego limpiaría, así de fácil. Dice Jared Kushner, de acuerdo al The Guardian, el periódico británico. Vaya, 150,000 muertos, gente en los escombros, hay que limpiar, todo eso estorba para hacer negocios. Psicópatas, sociópatas, energúmenos, monstruos. The New York Times, porque Donald Trump le pide en la sesión del Knesset, del Parlamento israelí, en el Congreso israelí, en un discurso que es digno de escucharse por la desfachatez, el desparpajo y la burla que hace Trump y todos los políticos israelíes de los palestinos y de cuanto acaba de suceder, no pasó nada. Y entonces allí todavía se atreve a ir más allá. No solamente proclama héroe y extraordinario presidente de guerra, el mejor de todos los tiempos, a Netanyahu, sino que además todavía se atreve a decirle al presidente israelí, porque Netanyahu es primer ministro, es decir, no es un sistema presidencialista, sino parlamentario, que le otorgue el perdón, que le otorgue la amnistía por los delitos de que se acusaba a Netanyahu antes de que emprendiera la aventura criminal para asesinar a los gazatíes y apoderarse de la Franja de Gaza. Porque recordemos que había manifestaciones en Israel en las calles en contra de Netanyahu antes de que esto sucediera. Y así tenemos que Netanyahu no solo es un homicida, no solo es un criminal, no solo es un genocida. Netanyahu es algo más. Antes ya había sido acusado, llevado a juicio por corrupción desde 2020, imputado por la Fiscalía israelí, y tiene además otros cargos de chantaje, de soborno, de fraude
y otra serie de delitos, por los que nadie lo va a juzgar, porque está más allá del bien y del mal. Y si, como ya lo dice Ben-Gvir o Smotrich, al pueblo elegido no se le aplica ni el derecho internacional ni ninguno, ni la justicia humana, ni nada, ni la divina tampoco, la diabólica tal vez, pues mucho menos se le va a aplicar al gran héroe, al autor de la paz, Netanyahu, unas simples penas por cometer fraudes, tomar dinero público y ser un corrupto. ¿Qué más da? Y Donald Trump lo avala y pide el perdón. Pero mientras tanto siguen saliendo las tropelías, las salvajadas, los actos criminales bestiales del ejército israelí y de su Estado, del Estado israelí. The Guardian dice que las más crueles formas de tortura han sido descritas y los horrores en las cárceles israelíes de los palestinos, que por cierto, si todavía por allí queda en mi canal algún delirante de esos que sigue defendiendo al Estado de Israel, que porque se está defendiendo de quién sabe quién y que porque Dios le dijo que hiciera, pues también les digo que parece que la divinidad les informó que también había que torturar a los palestinos después de secuestrarlos, y les informo que Israel tiene rehenes, como 14,000 rehenes en sus cárceles. Tenía ya 10,000. Pero a rasgarse las vestiduras del 7 de octubre, ese que parece ser un ataque de falsa bandera, promovido por ellos mismos o permitido. Y con inventos que han demostrado ser tales como los niños en los hornos y las violaciones inexistentes, se tomaron rehenes, según parece. Israel antes había tomado rehenes que no son prisioneros para evitar la resistencia. En las cárceles, los horrores en las cárceles israelíes, vamos rápido. Esta más 972, que es una publicación, una revista muy interesante. Solamente esperábamos morir. Los detenidos gazatíes liberados en el intercambio de rehenes de un lado y los del otro, por el supuesto plan de paz de Netanyahu y de Trump. Y hacen recuento de las torturas sufridas en las cárceles israelíes. Cegados, golpeados y sometidos al hambre en las cárceles israelíes. Pérdidas inimaginables. Y eso no es todo. Le Monde, propio diario del sistema francés, dice: en las prisiones israelíes, el hambre y la tortura siempre están presentes. Pero son morales, es el ejército más moral del mundo y la democracia única en Medio Oriente, exquisitos. Y todavía encuentra quien los defienda. Eso es lo grave en la humanidad. Y Middle East Eye dice: regresan cuerpos los israelíes de palestinos, mostrando signos de tortura y ejecuciones. Algunos cuerpos muestran signos evidentes de estrangulación, mutilación y además, en algunos casos, hasta tanques de guerra pasando sobre los cuerpos. ¡Qué salvajada! Y defienden a estos salvajes, pero enemigos de la humanidad, criminales. Las autoridades gazatíes acusan a Israel de robar órganos. Llegan sin órganos los cuerpos, ya torturados también, de los palestinos liberados de sus prisiones. Muchos médicos cuyo único delito fue quedarse a atender a los suyos. Muchos comunicadores, muchos resistentes que no son terroristas, muchos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Usted puede defender esto? ¿Hay justificación para tantas atrocidades? Lo grave es que ya no hay derecho internacional, lo grave es que ya no hay nada, si alguna vez lo hubo o teníamos la esperanza de que hubiera y alguien pudiera detener esto. Y entonces cree que hay democracia, y entonces cree que las cosas se acomodan según un orden, cuando lo que priva es la anarquía total, o un orden impuesto por ellos intencionalmente para que existan dos categorías de seres humanos, los amos y los esclavos. Al Jazeera dice: todo está legitimado.
líderes israelíes defienden a soldados acusados de violación. ¿Qué más se puede esperar? Si además, según las estadísticas, según las encuestas, la mayoría del pueblo israelí está de acuerdo o con matar a los gazatíes más de la mitad, o con expulsarlos más del 80%. La sociedad israelí está dividida sobre el arresto de 10 soldados que están acusados de violaciones tumultuarias, y en este caso de una en particular, una violación tumultuaria de un prisionero o prisionera, no sé, ya no sabe uno, palestino, que además está videograbada. Pero son israelíes, no se preocupe usted. A ellos solo los juzga su divinidad. Y eso quién sabe, porque ellos van a terminar asesinando a su propia divinidad. Muchos son ateos, son agnósticos. Ya esto rebasa todos los límites. No se da cuenta de la gravedad, de lo grave que es esto. Por ejemplo, Rafael Glucksmann, un político con doble nacionalidad israelí y francesa, que es leal a Israel, no a Francia, según ABC, dice que lo que ha hecho Israel, como decía el maestro Fox, es peccata diminuta. Realmente limpieza étnica, a pesar de todas las confesiones, a pesar de todos los elementos, de todo el material videograbado, fotografías, declaraciones de parte, confesiones de los propios genocidas. No se hizo limpieza étnica allí.